los neurocraniales tenemos que tener algunos métodos operatorios, ¿no? Especialmente se necesita de material en el primer nervio craneano, ¿cierto? Como dijimos, para que el paciente pueda oler ciertas sustancias que no sean irritantes. Pero en el segundo nervio también, ¿no? Necesitamos por lo menos tener las letras. Si no tenemos un cuaderno, incluso en el celular podríamos hacer ver al paciente en colores, en bicicleta también, ¿no? Ahora tenemos muchas facilidades, ¿no? Antes hay que andar con tus tableros y cosas para que pueda verse, ¿no? En todo caso, pues cuando el fondo de ojo, si no lo vamos a poder ver, es que no tenemos un aparato, ¿cómo se llama? El aparato para el fondo de ojo. El oftalmoscopio, ¿no? Oftalmoscopio es este, ¿no? El cual nos ayuda a poder, incluso lo ideal es dilatado a la pupila para poder ver ¿Por qué se dilata la pupila? Hay un líquido. No, hay un líquido. Ya, pero para poder ver No, le ponen un dilatador, una gotita. ¿Pero qué tipo de medicamento dilata la pupila? ¿Qué? No, ¿Qué se ponen gotas? Ajá. ¿Qué tipo de, qué tipo de medicamento, si sabemos que la pupila es el efecto vagal, es dilatar o simiosis? Parasimpático. ¿Qué es el efecto parasimpático? Dilatación. Dilata. Abre. Parasimpático produce Miosis. y si quiero dilatar, ¿qué podría? Simpático. Un parasimpático mimético. Parasimpático mimético. Un simpático, ¿no? Entonces, para eso, pues, No. hay otras, pero también hay bloqueadores de parasimpáticos. Entonces, tenemos que colocar eso, va a dilatar la pupila y poner el fondo de ojo, ¿no? Que es importante, ¿no? Que sepamos que está. Y lo que vemos básicamente es acá porque aparte se ve la mácula, la fobia, ¿no? La papila, ¿no? Que es esta, ahí se puede decir. Y en caso de hipertensión endocranial, pues lo vamos a ver como una protuberancia, ¿no? Que está saliendo en esa zona. Entonces, y también puede estar incluso eritematosa, ¿no? Especialmente en hipertensión endocraniana o cuando hay una inflamación del nervio óptico, en el caso de neuritis óptica. Las neuritis ópticas también pueden dar alteraciones de la visión, ¿no? Pero, ¿cómo diferenciamos a una neuritis óptica de un problema ocular anterior, por ejemplo, una catarata o un problema de glaucoma, por ejemplo? ¿Cómo podríamos diferenciar y sospechar de que es una neuritis óptica? La principal clínica, ¿qué te dice el paciente que tiene neuritis óptica? ¿Cuál va a ser su queja? ¿Cómo? Está viendo borroso, te puede decir, o que perdió la audiencia visual también rápidamente. Pero también un problema de retina te puede hacer perder la visión rápidamente. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando hay problema de retina, las pérdidas pues por paz, ni siquiera es una hemianopsia, ¿no? Sino puedes tener una mancha blanca, puedes tener una zona oscura, pero no así típica de las hemianopsias, porque se desprende la retina y ciertas partes van a estar bien, pues, y ya no van a estar funcionando, ¿no? Entonces la visión va a ser completamente diferente. Y también el fondo de ojo nos puede ayudar a ver eso, ¿no? Desprendimientos de retina o las retinopatías crónicas, que bueno, son enfermedades más crónicas, ¿no? El paciente poco a poco va perdiendo la vista y luego va perdiendo la visión a colores. En cambio, la neuritis óptica se presenta con pérdida de visión en forma aguda, muy rápida, y la visión a colores también va a empezar a perder, ¿no? Entonces, es la primera sospecha de la neuritis óptica. ¿Y qué causa hemos mencionado de neuritis óptica?
significa neuritis óptica? Inflamación del nervio Óptico. ¿Y el nervio óptico de dónde a dónde va? De la retina, ¿no? Que está acá, hasta quiasma el óptica. plasma, ¿no? Donde se cruzan las líneas. Todo esto es nervio. No voy a quedar el óptico de también patologías, porque el nervio sería uno. ¿Qué te inflama el nervio? Ya, como que por ejemplo. El infarto es autoinmune. Puede haber infarto, sí, ¿no? Porque hay arterias ¿qué arteria? Pues llega la arteria retiniana, ¿no? Que va hasta la retina. Y también está inervando parte del nervio. Entonces, un infarto de ese nivel podría dar un cuadro de neuritis óptica, pero en este caso por un infarto de ese nivel, ¿no? Luego, las enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, ¿no? Que es una enfermedad que afecta directamente al nervio. La neuromielitis óptica, ¿no? Que afecta también al nervio óptico y a la médula, ¿no? Pero a veces solo afecta a la médula. A veces es difícil diferenciar entre esclerosis múltiple y neuromielitis óptica. Y la diferencia de estas enfermedades, que ambas son autoinmunes, es que una ataca, el esclerosis múltiple, ¿a quién ataca? A la mielina, ¿no? La mielina del nervio óptico. En cambio, la neuromielitis óptica es una enfermedad autoinmune que va a hacer por el mal funcionamiento de las acuapurinas, ¿no? Las acuapurinas, que son unos receptores en la neurona que hace que entre el agua y salga el agua, ¿no? Eso se bloquea y produce inflamación también. Pero acuapurinas hay en todo el cuerpo, ¿no? Pero más a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, en la neuromielitis óptica, pues el daño está a nivel de estas acuapurinas 4, si no me equivoco, ¿no? La acuapurina 4, porque son de varios tipos, otros no hay sistema central, otras sí. Entonces, toda esta molécula del problema que cualquier daño pequeño puede producir hasta la pérdida de la vista en forma definitiva, ¿no? La esclerosis múltiple también puede perder la vista, una isquemia también, ¿no? Un infarto, pues en esta especie no se recupera un ojo, ¿no? Otras enfermedades hasta infecciosas, ¿no? Virales, la misma tuberculosis, ¿no? Pues, entonces, lo que nos sirve para ver una resonancia en la cual vamos a ver el nervio óptico inflamado. Y cuando vemos inflamado ya tendremos que ver cuál es la causa que ha producido esa inflamación, ¿no? Así que la neuritis óptica, pero como síndrome, pues produce eso, ¿no? Disminución de la agudeza, disminución de la visión a colores o ausencia incluso de visión a colores. Este dolor retroocular también, ¿no? Cuando tocamos el ojo, para ver, especialmente en enfermedades inflamatorias, ¿no? Como la esclerosis múltiple. También puede perderse de forma unilateral o bilateral, ¿no? La agudeza visual. En la esclerosis múltiple, por ejemplo, casi siempre es bilateral, ¿no? Porque afecta a ambos nervios. En la neuromielitis también, en cambio, por otras causas inflamatorias, vasculitis o infarto, pues será básicamente un lado, ¿no? Un lado. Y como he mencionado, ¿no? Las fibras que salen del lado nasal del nervio, pues continúan por el nervio y se pasan al otro lado, ¿no? En cambio, las vías de la parte externa no cruzan, ¿no? Se van por el mismo lado, por eso que una compresión acá va a dar una hemianopsia Contralateral. contralateral de la cola, ¿no? Sí. Va a quedar acá, se cruce justo. Este lado no va a haber y este lado. Entonces, la hemianopsia también puede decir la localización. Y el nervio óptico se continúa, pues, ¿no? Con las lesiones ópticas, llega al tálamo, del tálamo va hasta la región occipital. Entonces, como tiene un recorrido bastante amplio este nervio, pues pequeñas lesiones o infartos pueden dar también cuadros de cuadrantonopsias o hemianopsias, ¿no? Mientras más atrás sea la lesión, pues es menos el problema visual, porque las fibras se van a dividir, ¿no? Por ejemplo, las radiaciones ópticas, el 30% pasan por el lóbulo parietal y el 70% por el lóbulo temporal, o sea, está bastante diseminado, ¿no? Entonces, por eso que cuando hay un infarto, un paciente con hemiparesia, con afasia, incluso puede tener también su problema de hemianopsia, ¿no? O cuadrantonopsia por lo menos, sino que al evaluar muchas veces pues el paciente no se da cuenta, no se queja de ese
este nervio es muy importante para poder incluso sospechar de lesiones, ¿no? En todo su trayecto, si puede ser occipital. Para un paciente que quede ciego con una lesión cortical, tendría que ser bilateral o unilateral la lesión a nivel del occipital. Bilateral. Bilateral, ¿no es cierto? Entonces, porque si no podría haber todavía con un lado del ojo, ¿no? Incluso con el lado contrario, dependiendo cómo está. Pero la visión de un daño cortical es tubular, no solo la parte del medio es la que ve, es como un tubito nada más. O pues una ceguera pues, cortical completa, ¿no? Que se ve a veces en niños que tienen hipoxias severas, infartos occipital bilaterales, todo es un tipo también que puede dañar las líneas, ¿no? O sea, la causa de una ceguera tipo central o cerebral, pues es muy diferente que una ceguera por una cuestión digamos, de cataratas o problemas de la retina, ¿no? Que se puede determinar solo viendo la parte anterior del ojo, ¿no? Una luxación de cristalino, una catarata, un problema de la retina, pues se va a ver. En este caso también es importante hacer el reflejo corneal, ¿no es cierto? Porque la vía aferente es el segundo nervio, ¿no? Por acá ya en el tálamo tiene unas ramitas que se van a conectar con qué nervio sería para la respuesta. ¿Quién responde para que la pupila facial. Ah, No, trigemino. compara. ¿Es trigemino trigeminal o trigemino facial? ¿Qué nervio lleva la inervación a la pupila? Trigemino ¿Cuál? facial. ¿Cuáles los oculomotores? ¿Cuál oculomotor? ¿El tercero, cuarto o sexto? ¿Tercero? El tercero, pues, ¿no es cierto? El tercero es el que tiene Trigemino. las fibras parasimpáticas, ¿no? Entonces, el metal se conecta, iluminas con la pupila y el reflejo va por el vía el tercero, ¿no? Que hace que la pupila se contraiga, ¿no? Entonces, ese es el reflejo. Y hemos hablado también del reflejo automotor directo y el reflejo consensual, ¿no? O sea, la respuesta directa, pues, tú iluminas la misma pupila y la pupila va a hacer miosis, ¿no? Sí. En cambio, en el consensual, tú iluminas esta pupila Y la otra sí. y la otra también se contrae, ¿no? Entonces, dice que todavía está bien. ¿Qué nervio estaría dañado si ilumino acá en la pupila derecha y no hay respuesta ni directa ni consensual? ¿Cuál nervio estaría dañado? Oculomotor. Un oculomotor. ¿De qué lado? Del mismo lado. Ah, No, del otro lado. y si es derecho, ¿por qué izquierdo tampoco no funciona? De ambos tampoco no funciona. Ilumino acá, en el Del derecho. mismo centro. Ilumino acá en el derecho, no hay respuesta fotomotora ni consensual. ¿Qué nervio está dañado? ¿Cuál? El oculomotor. Está bien. El oculomotor. Tercero. Acá. ¿Se ve, no? Ahorita acá y no hay respuesta. Ni acá ni acá. De toda la vida, ¿cuál está dañado? Pues no, el segundo. Derecho, se supone que no está llevando ninguna señal hacia el tálamo, ¿no es cierto? No está habiendo conexión ni al derecho, ni al oculomotor derecho, ni al izquierdo, ¿no? Allá. Entonces, ese está dañado. El segundo. Justamente cuando es una neuritis óptica, pues posiblemente ilumines este ojo y no va a haber reflejo ni directo ni consensual. Eso es lo que nos haría tener que diagnosticar. ¿Y qué pasaría si es que ilumino acá y tengo reflejo consensual presente, normal, pero no hay el directo? ¿Qué nervio estaría dañado? No hay respuesta. El segundo también no. ¿Cuál? Hacia respuesta con otro está bien, pero no hay respuesta al otro lado. El segundo. Ilumino acá el ojo derecho, ¿no es cierto?
pero sí en el No hay, otro. la pupila no se mueve, pero sí hay consensual. Mm, Se está viendo en el otro lado, a pesar que estoy iluminando esto. ¿Qué nervio está dañado? pero sí respuesta en el otro. ¿Óptico? ¿Este? Yo sería óptico, no viene respuesta en el otro lado. Fácil, pues, sería el tercero del mismo lado, ¿cierto? Porque se está viendo respuesta acá, pero el tercero no está respondiendo acá. Ah, Sería un daño del y motor ocular de su parte motor ocular parasimpática del lado del otro lado. Ay, ay, funcionando. ay. Entonces, solamente al iluminar ya podemos incluso poder sospechar de algún tipo de lesión de las vías, ¿no? Del tercero, del segundo, ¿no? Básicamente. Eso es también importante, el tercer nervio, ¿no? Porque el tercer nervio es un nervio pues, que tiene un recorrido bastante amplio, ¿no? Que viene desde lo que es el tronco cerebral, sale del mesencéfalos, el nervio mismo pasa incluso por área del polígono de Willis, por las arterias grandes de la parte posterior del cerebro, incluso tienden a veces a comprimirse con los aneurismas, ¿no? Un aneurisma puede comprimir al tercero. ¿Qué pasaría si un aneurisma comprime al tercero? ¿Qué veríamos en la pupila? ¿Qué pasa con la pupila si hay una compresión del tercero? Midriasis. 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 Ajá, la función contraria. Eso sería por lesión de qué componente del tercero. Eso. Parasimpático. Y la parte motora, ¿qué produciría si también la parte motora está comprimida? Caída caída, tosis. 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 Y Tosis y el ojo también. una erupción del ojo, ¿no? Estaría paralizada. Entonces se llama una parálisis completa del tercero, ¿no? También parálisis incompletas, por ejemplo, ¿qué pensarían si solamente hay tosis y parálisis del movimiento ocular, pero la pupila está normal? No hay alteración pupilar. ¿Ya? Del mismo músculo. Solo la parte motora, ¿no? Sí, la parte parasimpática, ¿no? Bien, ¿no? Ajá, sí. Y eso sucede básicamente en enfermedades metabólicas, ¿no? Como la diabetes. Por ejemplo, un paciente que venga con tosis y con parálisis del tercero, pero la pupila esté bien y responda, pues no hay que pensar mucho en un tumor, en algún aneurisma, no, sino más en algo más metabólico que puede. Incluso hay parálisis del tercero idiopáticas, ¿no? Que vienen y luego van mejorando solas, o puede ser hasta infecciones virales, es más periférico, ¿no? En cambio, si encontramos midriasis, ahí sí estamos hablando de que puede haber un daño ya en lo más profundo de la parte cerebral, ¿no? En el tronco, en la parte anterior. Ahora, si has escuchado el signo de Claude Bernard Porter, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo se presenta? Por una esto. ¿Cómo está la pupila en Claude Bernard Porter? Midriasis. No, miosis. Miosis. ¿Qué más hay? Hay tosis y también hay sudoración, esto. Ausencia de sudoración. Esto no. Anhidrosis. Anhidrosis Ajá. en la cara, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué está alterado ahí? ¿Qué componente? La vía simpática. La vía simpática, Sí, la vía ¿no? simpática. O sea, la contraria. Ujú. ¿Y por dónde llega esa vía simpática a la pata pupila? A ver, causas de Claude Bernard Porter. ¿Cirugía de qué? Tumor esto. De tórax. ¿Ya? Tumor en el ápice pulmonar. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque la vía, por el recorrido. ¿Ya? ¿De dónde viene ese nervio simpático? Primero era en. Ya, el plexo cervical. Y de baja, ¿no? Y pasa por la parte del Por el ganglio simpático. del pulmón, la parte del axis pulmonar. Y sube por la carótida y se mete de con el trigémino, pasa la cara, también llega a la pupila, ¿no? Pero también inerva el párpado, ¿no es cierto? Por eso que el párpado tiene inervación también. Y No, también porque en se mete en la parte glándula. motora. Es por eso que hay tosis también, ¿no? Cuando hay un Claude
simpático y parasimpático constante en la pupila, ¿no? Que permite que veamos la luz o que también digo que pasar de un lugar oscuro a uno de luz, ¿no? A que la pupila inmediatamente disminuye su tamaño, sino con la luz no podemos ver, ¿no? O al revés, en la oscuridad se tiene que dilatar para que podamos ver algo, ¿no? Toda esa función pues hace de que la pupila pues, sea también muy importante para poder evaluar, ¿no? Y podernos dar ya parámetros de que algo pues, puede estar funcionando anormalmente, ¿no? Especialmente si hay una anisocoria. ¿Qué pensaría de un paciente en coma con anisocoria? El paciente llegó ya digamos con un grado de 8, pero hablaba todavía, movía todo su cuerpo. Después de 2 horas lo evalúas y lo ves con anisocoria y con hemiparesia derecha. ¿Qué pensarían que ha pasado con ese paciente? ¿A qué nivel podría estar la lesión que está ocasionando esto? Anisocoria con una miriasis, ¿no? Para ser más claro. O sea, con alteración del tercero. Ya hemos visto eso en coma, ¿no? Son las hernias cerebrales, ¿no es cierto? Produce la lesión uncal principalmente porque el uncus del temporal comprime qué cosa, el mesencéfalo, ¿no? Donde está el núcleo del tercero. Y como por el mesencéfalo también está pasando la vía piramidal, entonces habrá una hemiparesia. ¿Y la hemiparesia sería el mismo lado que la midriasis o sería contralateral? ¿Contralateral? Claro, porque recién va a cruzarse el bulbo y la vía piramidal, ¿no es cierto? Entonces el paciente, si lo ves con una midriasis del ojo izquierdo y una hemiparesia derecha y que estaba en coma, pues el paciente tiene una herniación, ¿no? Uncal que posiblemente si no se hace algo, si es una hemorragia, por ejemplo, una inflamación, puede ir, si no se opera, digas una hemorragia, porque va a comprimir lo que es el mesencéfalo, ¿no? Entonces acá tenemos también los resúmenes de los músculos extrínsecos del ojo, los cuales pues la función que tienen, ¿no? Como mueven el ojo, que es importante, por ejemplo, la lesión del cuarto o del sexto músculo, que sean únicas, también van a tener alteración más que todo en el movimiento ocular, ¿no? Y casi siempre el cuarto pues puede lesionarse con por ejemplo, con la presencia de aneurismas también, ¿no? Y el sexto hasta con una hipertensión ucraniana, porque su recorrido va de atrás, ¿no? O sea, da la vuelta. Entonces, con hipertensión se aplasta contra la parte posterior del cerebro, ¿no? Entonces, un paciente con hipertensión ucraniana puede tener parálisis del sexto nervio craneal, ¿no? Que sería con la vista hacia la parte interna, ¿no? Que no puede llevar hacia la parte externa, ¿no? Entonces, si vemos una parálisis del nervio, pues hay que ver si el paciente está consciente, tenemos que pensar también si es cuarto o sexto nervio, en algo que está comprimiendo ese nervio, o también podría ser un proceso metabólico, ¿no? Por eso, al evaluar, buscar si tiene otra alteración neurológica más aparte de la parálisis de un nervio craneal. Porque la diabetes puede paralizar cualquier nervio, craneal o a cualquier nivel. Si existe ese antecedente, muy probablemente sea una neuropatía o una mononeuropatía, ¿no? De un nervio oculomotor. En cambio, si ya, pues, el paciente tiene varios nervios alterados, por ejemplo, ya, digamos, el quinto, el sexto, el cuarto, hay que pensar ya en algo expansivo, ¿no? Que está comprimiendo ya varios nervios. Y si es que el paciente está con alteración de conciencia, y o sea, el estado clínico es muy importante, ¿no? Saber en cuanto, si es rápido, para pensar la CB, si es en forma lenta el desarrollo de enfermedad para pensar en tumor, por ejemplo, ¿no? O algo expansivo, ¿no? Un absceso, todas esas cosas tenemos que preguntar siempre en la anamnesis, ¿no? El tiempo de evolución, si ha habido cefalea, si ha habido ya alterada una vez, ¿no? En la diabetes, por ejemplo, se puede repetir. Y acá habíamos visto de la pupila, ¿no es cierto? Por eso
la evaluación de los nervios craneales, el movimiento se hace como simplemente moviendo el dedo. La pupila con una linterna, ya tenemos ya muchos datos, ¿no? En resumen, ¿no? Lo que nos faltaba del trigémino también, básicamente su patología más frecuente es pues, la neuralgia del trigémino, ¿no? Que es un dolor muy intenso, ¿no? Entonces, puede ser solo una rama, dos o las tres ramas del trigémino, ¿no? ¿Cómo se llaman las ramas del trigémino? Maxilar, mandibular y oftálmico. Rama Maxilar, oftálmica, maxilar mandibular. y mandibular, ¿no? ¿Y qué recogen estas ramas? Y la visibilidad. Sensibilidad Ajá. motora. Sí, visibilidad. Y la parte motora, bueno, tiene otra, viene por la parte posterior, ¿no? Que va a inervar los músculos Masticadores. El trigémino, como principal patología, es la neuralgia. Hay que sospechar siempre una persona que tenga dolores lacinantes, ¿no? Tipo eléctricos en la cara. Incluso en los dientes muchas veces se hacen sacar las muelas, ¿no? Pensando que es un dolor de muela. Pero es un dolor ya de nervio trigémino, ¿no? El cual no cede ni con analgésicos, dolor eléctrico, ¿no? Que empieza a tener en forma también intermitente, ¿no? De un momento a otro viene y el dolor te hace gritar todavía, ¿no? En la cara o en la garganta. Pero a veces afecta a las tres ramas también. Y muchas veces la afectación puede ser en el... ¿Cuál es el cambio del trigémino? El ganglio de Gasser. Gasser, ajá. Todos los nervios periféricos sensitivos tienen su ganglio, ¿no? Sí. Y también siempre hay que hacer diagnóstico diferencial. Si el paciente dice que es pocos días del dolor que está teniendo y que aparece de un momento a otro, ¿qué podemos pensar? Es un dolor de la tipo neuralgia. Dos días después aparecen unas vesículas. El besóstomo, ¿no? El besóstomo. Bueno, al menos más raro afecta a las tres. Los pacientes con VIH sí puede afectar mucho más, ¿no? El besóstomo toda la cara. Está ahí unos sufrimientos, ¿no? Entonces, la neuralgia siempre hay que, si es de poco tiempo de evolución, 1 o 2 días, hacer siempre un descarte con una neuritis por herpes, ¿no? Por herpes zóster. La neuralgia trigémino pura también tiene muchas causas, ¿no? Puede ser una compresión del nervio por un tumor, puede ser idiopático, que es la mayor parte, y en mujeres jóvenes siempre pensar en esclerosis múltiple, ¿no? Que puede dar también neuralgia. Así que es una patología no tan infrecuente que tenemos que saber manejar, y pero primero el diagnóstico, ¿no? Dependiendo de la edad mucho, de otros síntomas que se puedan acompañar. Por ejemplo, si tengo una neuralgia de trigémino y tengo una tosis de ese mismo lado, ¿qué pensaría? Neuralgia del trigémino del lado derecho y tosis del lado derecho, ¿qué pensaría? ¿Es el mismo nervio? No, no es cierto. ¿Por qué se afectarían ya los nervios? Hay que sospechar algo expansivo, ¿no? Que está ya comprimiendo a ambos lados, ¿no? Y algo expansivo en fosa posterior. Y si miro la pupila todavía está dilatada, pues ahí sí, un tumor tal vez está viendo en ángulo pontocerebeloso, en otra zona de recorrido de ambos. Entonces, me van casi juntos. Por eso que es cuando evaluemos siempre tratar de ver si un solo nervio dañado o pueden ser dos también, ¿no? Y si son ya más, hay muchas patologías, pero también hay patologías virales que afectan al tronco cerebral y pueden aparecer todos los nervios también. ¿Qué enfermedad me puede dar parálisis bifacial? Siempre hablamos de parálisis facial, ¿no? Un lado, que el ojo no cierra, que no puedo cerrar el ojo, que las arrugas frontales desaparecen, que la comisura labial se cae, ¿no? Y parece que es una parálisis facial bilateral. ¿Qué enfermedad creen que puede producir eso? Es una polineuropatía, ¿no? Politis, ¿cuál sería? ¿Qué afecta a raíz,
varios nervios, no, pero digamos, no, hablar porque nunca pasa de lado. El Guillain-Barré es una lesión de segunda neurona y que afecta a la el otro día en el hospital regional, parece con Guillain-Barré ya confirmado, y tenía parálisis bifacial y le sacan resonancia magnética, pensando que había algo en el Guillain-Barré, el 50% de Guillain-Barré produce alteraciones de nervios craneales, ¿no? En este caso facial, o cualquier más que afecta también, excepto oculomotores, ¿no? Que es un efecto oculomotor. ¿Qué otro síntoma tendría un Guillain-Barré de nervio craneal? Hablar exacto, ¿qué nervio estaría afectado? Glosofaringeo, ¿no? Y también neumogástrico. Es otro de los síntomas, ¿no? En Guillain-Barré puede haber incluso disfagia, puede haber disartria también, ¿no? O sea, más que todo afecta eso. En cambio hay unas variantes que sí afectan a los oculomotores, ¿no? Con parálisis de la mirada, ¿no? El Miller-Fisher, ¿no? Que es una variante de Guillain-Barré, que viene solo con parálisis oculares, con ataxia y con hiporreflexia, ¿no? Pero el paciente camina todavía, o sea, no es como el Guillain-Barré típico que queda acostado, ¿no? Entonces, depende mucho de la evidencia. Y en la parálisis facial, la más frecuente que tenemos, ¿cuál es la causa más común? Que eso van a ver después en el internado, parálisis faciales ligadas, especialmente ahora, ¿no? Con el cambio de clima, nuevos virus. ¿Cómo se llama esa parálisis facial común, frecuente? Parálisis de Bell, ¿no? Ah, sí, sí. Parálisis de Bell o también la parálisis idiopática, ¿no es cierto? En este caso vamos a ver un paciente que viene a la consulta, le ha dolido la parte retroauricular 2 días antes, y que un día anterior no pudiera cerrar ojos, le está cayendo la saliva, le está lagrimeando la vista, ¿no? Y cuando lo ve dice cierra el ojo, pues no lo puede hacer, ¿no? ¿Cómo se llama? No puede cerrar el ojo. Agoftalmo, ¿no es cierto? Siempre se confunde con tos, ¿no? La agoftalmo es que no cierra y tos es que se cae el párpado, ¿no es cierto? Y son otro nervio, ¿no? Estamos en el tercero y el séptimo, que son totalmente diferentes. Entonces, el paciente con una parálisis facial periférica, pues va a tener aparte de no poder aparte de hacer el ojo, huele mi cara, pues tampoco va a poder, o va a sentir los sabores anormalmente, ¿no? Porque tenemos una rama del nervio facial que va a la lengua, ¿no es cierto? Cuando evaluamos el nervio facial también evaluamos la sensibilidad o los sabores que se perciben en la punta de la lengua, ¿no? Entonces sí se puede, bueno, no siento salado, no siento. Como es del mismo lado, a veces el otro sí siente y no se da mucha cuenta, ¿no? Y también puede haber alteraciones tanto de la secreción también de la parótida, ¿no? Que tiene el también por el facial, que lleva pues componentes vegetativos. ¿Cuál es la rama del facial que llega a la lengua? En anatomía básica. ¿Ah? La cuerda de tímpano, ¿no es cierto? La cuerda de tímpano. Cuando hay lesiones también más posteriores, pues puede haber mayor daño. Ahora, la parálisis facial también va a depender mucho del grado de lesión del nervio, ¿no? Como hemos dicho, es idiopático, a veces. Bueno, hay teorías que dicen que el virus del herpes tiene mucho que ver, ¿no? Por eso que les dan aciclovir a los casos más severos. Pero en biopsias que han hecho de nervio no se han visto tanto que hay, sino parece una reacción también autoinmune. Pues el tratamiento principal, si es autoinmune, ¿qué le darían? Como que es más frecuente, parece que el inmunosupresor más común que se utiliza en cantidades industriales. Los corticoides, y el corticoide más común. Prednisona. En este caso es la prednisona, ¿no? 1 miligramo por kilo de peso, para que la evolución no sea tan severa, ¿no? Más que curar la
saber hasta qué punto es el daño del nervio, nos puede servir una electromiografía, que es un examen que mide la velocidad de conducción del nervio, ¿no? O sea, sabiendo de qué velocidad está la conducción, podemos saber si el daño es leve, moderado o también severo, ¿no? Es más que todo como un pronóstico, ¿no? Pero no es bueno hacer porque al paciente le dicen, el daño es severo y luego se recupera y te van a decir, porque la electromiografía no es un examen al 100% certera, ¿no? Eso es en parálisis faciales, ¿no? Bueno, hasta ya habíamos hecho, entonces vamos a hacer un repaso porque no habíamos visto algunas cosas del tercero y del sexto, básicamente, ¿no? Bueno, el octavo nervio craneal es pues, el nervio vestibulococlear, o también llamado estatoacústico, ¿no? Entonces, en la exploración hacemos lo que es la función auditiva y también la función vestibular, ¿no? En lo que es la función auditiva, pues hay que ver si el paciente está escuchando bien. Y lo que antes se hacía era pues, los test que eran diapasones, ¿no? Sí. Que se vibraba el diapasón y se veía pues, por dónde se escuchaba mejor, en el lado derecho, izquierdo. Y nos daba un diagnóstico de las hipoacusias, si eran más de origen de nervio, ¿no? Una hipoacusia neurosensorial, o si era más de cuestiones anatómicas externas, ¿no? Como por ejemplo puede ser un tapón de cerumen, o una lesión en tímpano, o un poco incluso en el mismo oído interno, ¿no? Pero bueno, ahora ya no se usa mucho porque tenemos pues aparatos mucho más sensibles, ¿no? Que nos ayudan a diferenciar, ¿no es cierto? Está la audición, la audiometría, la timponometría, ¿no? Nosotros nos tenemos un montón ahora de ayuda, potenciales evocados, etcétera, ¿no? Para ver si las lesiones son a nivel de nervio, ¿no? Pero había unas pruebas, ¿no? Como la prueba de Weber, ¿no es cierto? Que se hacía para ver la conducción por la vía ósea, ¿no es cierto? Entonces se vibra un diapasón, los ciclos en el vértice del cráneo, y pregunta si percibe igual en ambos oídos, ¿no? La vibración. Si el paciente está bien, pues no va a la. En cambio, si el paciente estuviera dañado, pues en uno de ellos no va a escuchar menos esa vibración, no va a haber una diferencia. Y si hablamos del sistema de conducción ósea, pues será daños a nivel del oído externo y oído interno, pero una lesión a nivel de nervio, ¿no? Más una cuestión periférica. Luego se hacía la prueba de Rinet también, ¿no? Que es la conducción por la vía aérea, donde se vibra el diapasón y nos situamos en la proximastoides de cada oído, ¿no es cierto? Y el paciente deberá avisar cuando cae o cese la percepción del zumbido del diapasón, ¿no? Entonces, el diapasón vamos a colocarlo en el externo, ¿no? Para que escuche. Es la forma del Rinet aéreo y el Rinet óseo cuando se lo coloca, ¿no? Pero el óseo ya lo hemos hecho ya en el juego, eso básicamente es para ver la vía aérea, ¿no es cierto? Es para, seguro, cuando se hace vibración, vamos a escuchar esa vibración de la misma forma, ¿no? En cambio, si el otro ya está menos, hablamos de una disfunción ya a nivel más profundo, ¿no? De esa vía aérea. Bueno, en sí, en la evaluación neurológica, pues con la anamnesis misma, ¿no? Ya podemos saber si el paciente tiene una hipoacusia o si no escucha nada. Pacientes mayores, pues casi el 50-60% tienen algún tipo de hipoacusia, ¿no? Y la mayor parte son neurosensoriales porque es un daño a nivel del nervio y también de lo que es la parte del caracol, ¿no? Donde está la parte de poder percibir bien los receptores del sonido, ¿no? Las vibraciones básicamente. Y hay otra patología frecuente que se queja el paciente de este nervio, ¿cuál sería? De la audición. Los tinitos, zumbidos, ¿no es cierto? Que bueno, hasta no se ha determinado, pero no existe un estudio que diga dónde está la lesión del tinnitus, ¿no? Hasta se ha atribuido que sea más cerebral que del propio nervio. El tinnitus es una patología que lamentablemente, pues, cuando pasa los 6 meses, pues es probable que ya no se pueda solucionar, ¿no? Se queda ahí constantemente. Y tampoco un tratamiento, ¿no? Si se cura solo. Y el componente vestibular que sí nos interesa mucho porque sabemos que podemos encontrar vértigos de dos tipos, ¿no? ¿Cuáles son? Central y periférico, ¿no es cierto?
sea, tengo desde esta mañana un mareo muy intenso, que a veces me giran las cosas y hasta casi me caigo, ¿no? Al parar. Luego al agacharme, al voltear la cabeza me empeora bastante. Y he llegado a vomitar náuseas, colores. Es más un vértigo central o periférico. Central o periférico. Con más componente vegetativo, náuseas o con cambios a la posición, que la posición empeora, ¿no? Al agacharse, al sentarse. Central o periférico. Central. El periférico es más severo porque es muy intenso. El central, un infarto de cerebro, sí te viene un mareo feo, pero después sí pasa, pero está constante, ¿no? En cambio, el periférico puede estar comer, pero al mover la cabeza se te va a venir, ¿no? Un mareo bien intenso. Pues una prueba, la prueba de Dix-Colbeck, ¿no? Que lo pones al paciente, lo echas, le pones su cabeza un poco colgada, lo levantas y luego le volteas a hablar, lo echas nuevamente y el paciente, bueno, hasta vomita, ¿no? Porque se ha movido la parte de los otolitos, ¿no? Eso es en el vértigo postural paroxístico benigno, ¿no? En el cual, pues, esa maniobra ocasiona que es un descarte, ¿no? Para pensar en algo central o periférico, ¿no? En cambio, el central, pues, hay también algunos otros signos. Por ejemplo, nos ayuda mucho el nistagmo, ¿no? Estamos en el vértigo periférico, pues, en una fase rápida que va a definir la dirección, ¿no? El nistagmo, si es izquierda o derecha, ¿no? Hacia la contaminación. El nistagmo espontáneo se solicita, pues, al paciente que mira al centro y luego que desvíe su mirada de 30 grados a la derecha y a la izquierda, ¿no? Mira primero y luego dices que mire un poquito, ¿no? 30, y ahí va a aparecer, ¿no? El nistagmo, ¿no? Si desvía más de 30 y aparece el nistagmo, hablamos también de un nistagmo fisiológico. Cuando es muy forzado, cuando ya mandamos el ojo ya al extremo, va a haber siempre un pequeño movimiento, ¿no? Que es normal en este caso. Esta posición inducida en la maniobra es esa maniobra de Dix-Colbeck, ¿no? En la cual el paciente lo pones con la cabeza colgada, lo mueves, y al momento de pararlo, pues va a estar vertiginoso y va a haber un nistagmo también. Un nistagmo más que todo transversal, ¿no? Que va a sensibilizar en una cuestión más periférica. Se puede evaluar en el centro de la camilla, es la maniobra de Dix-Colbeck, ¿no? Después la cabeza hacia la puerta de la camilla. Si se cae el nistagmo, se endereza la cabeza y repetir hacia el otro lado, ¿no? Primero derecho, luego izquierdo, esa es la maniobra de Dix-Colbeck, pero más típica para vértigo postural paroxístico benigno, porque si fuera otro tipo de vértigo, por ejemplo, una neuritis vestibular, no nos sirve mucho, o una enfermedad de Meniere tampoco, ¿no? Que también son vértigos periféricos. Pues acá vemos los conductos semicirculares, ¿no? Y el utrículo donde están, pues, los otolitos, hay líquido acá y hace de que nosotros podamos ubicarnos, ¿no? Estamos hacia adelante o retrocediendo hacia atrás. Y esta es la maniobra de Dix-Colbeck, ¿no? Ahí se lo echa y se le pone de un lado al paciente. Lo que estamos es estimulando a los conductos semicirculares, ¿no? Obviamente si hay un daño, pues los otolitos se van del utrículo al otro lado y produce un mareo pero horrible, ¿no? Que el paciente hasta te puede denunciar por haberle provocado ese vértigo, ¿no? Está bien por eso, cuando hay vértigos posturales, hay ejercicios de reacomodación, ¿no? De los otolitos, que los otólogos hacen, ¿no? Tratan de ubicar qué conductos está de acuerdo también al nistagmo, el vértigo, y tratar de recomendar, ¿no? Los otolitos para que, porque hay vértigos que duran mucho tiempo, ¿no? Hasta meses, años, a veces hasta queda como secuela de algún vértigo que se ha ocasionado por una inflamación, una infección, muchas causas que puede causar una lesión. Entonces, el principal vértigo periférico sería el vértigo postural paroxístico benigno, ¿no? Que es un problema a nivel de lo que es los otolitos, los conductos semicirculares, ¿no? En la parte del utrículo, básicamente. Pero no es la única causa, ¿no es cierto? Hay también la enfermedad de Meniere, el cual se produce por aumento de la presión a ese nivel, que puede ser de forma hepático, secundario o algo. Las neuritis vestibulares pueden ser infecciosas o también puede producirse por enfermedad
autoinmunes también, ¿no? Como la fractura de nervio, digo, de hueso temporal, ¿no? Que también a nivel del oído puede producir ese vértigo periférico. Los tumores, ¿no? Por ejemplo, el ángulo cerebeloso, que también puede dar vértigo periférico, o los neurinomas, ¿no? Del acústico. En algunas enfermedades genéticas, ¿no? Como por ejemplo las neurofibromatosis, ¿no es cierto? Las neurofibromatosis producen también lesiones en el nervio y que puede producir también un vértigo, ¿no? Otro test importante para ver el vértigo pues es el test de Romberg, ¿no es cierto? En el test de Romberg el paciente se pone de pie con ojos cerrados, con los talones juntos y las puntas separadas a 30 grados, ¿no? Cabeza recta, brazos abajo. En caso de vértigo periférico hay una inclinación hacia el lado patológico, hacia el lado que está mal el oído, ¿no? En cambio, en el Romberg de origen medular, de cordón posterior, pues no es que vaya a un lado, sino el paciente se va a caer, ¿no? Va a perder como si perdiera el tono muscular, ¿no? No va a un lado, sino se va a ir, o se va adelante, ¿no? Pero en el caso del vestibular, va a ser más al lado, arrestado, ¿no? Que va a querer caerse. El cerebelo, pues, te da Romberg. Cuando hay un daño cerebral, ¿se da Romberg? No hay Romberg, ¿no? El paciente no es que se vaya a un lado, puede estar inestable, sí, ¿no? Por eso no es Romberg, ¿no? Romberg es cuando ya se va a un lado o cuando se cae directamente, ¿no? Entonces, el vestibular sí va a tener una, no se vaya a caer, incluso va a hacer eso y va a apoyar sus pies rápido, ¿no? Para no caerse. En cambio, el Romberg del cordón posterior no va a poder ni apoyar el pie, se va a querer, pero se va a caer, ¿no? Tienes que agarrarlo ese rato. En cambio, el vestibular, por el mismo mareo, se va a ir, ¿no? En el test de Gutenberg también el paciente con los ojos cerrados se le hace marcar el paso sin moverse, ¿no? Levantando los rodillas por encima de la base, dando un paso por segundo, ¿no? Y se va a rotar, ¿no? Hacia el lado que está mal la lesión, se va a rotar el paciente. Entonces ahí pueden sospechar si el oído derecho o izquierdo está dañado, ¿no? En la parte vestibular. Bueno, las patologías que vamos a ver, lo que es la parte acústica, después son los problemas de hipoacusias de transmisión, ¿no? Se puede ver en el tapón de cerumen, en la otitis media aguda también, eso es un problema de transmisión, y en la otitis media crónica o el colestatoma también, ¿no? En este caso, ¿qué test nos serviría para demostrar razones? ¿El Weber o el René? El Weber, ¿no? Porque el lado que no escucha quiere decir que está el tapón de cerumen, el lado que va la vibración de menos. Bueno, las hipoacusias pueden ser neurosensoriales, ¿no? Con un juego de René positivo en ambos oídos, o el Weber de la transición hacia el oído sano, ¿cierto? La presbiacusia, que sea propio de pacientes mayores, de edad avanzada, se puede producir, ¿no? Que hay hipoacusia, los neurinos acústicos también pueden dañar tanto la parte vestibular como la parte acústica, ¿no? Y también la hipoacusia neurosensorial unilateral, que se presenta, pues, en un poco más menores, ¿no? Algunos fármacos también producen hipoacusias, ¿no? En forma incluso aguda, como los aminoglucósidos, ¿no? ¿Qué aminoglucósidos conocen? Están llevando ya fama. Aminoglucósidos. Amicacina, luego gentamicina, otro. Amicacina, gentamicina, canamicina, que son derivados. Otros medicamentos antibióticos de ASA, como la furosemida, ¿no es cierto? La quinina, ¿no? Que tiene la cloroquina, ¿no es cierto? Para la malaria. Los salicilatos también, ¿no? Como la cisplatino, el cisplatino es un oncológico. Y sí puede haberse el daño del nervio, puede ser. Incluso hay hipoacusia, digo, claro, hipoacusias agudas, ¿no? De un momento a otro, y el paciente no escucha nada. Que se produce también por enfermedades autoinmunes, ¿no? Por eso que les colocan corticoide a nivel del oído, ¿no? Para ver si con eso
mejora. Y son agudas, ¿no? O puede ser un infarto también del nervio, ¿no? En jóvenes muchas veces se ve, ¿no? De un momento a otro y ya no escuchan absolutamente. O hay un zumbido intenso, ¿no? Bueno, aquí para diferenciar, por ejemplo, un vértigo periférico de un vértigo central. En la frecuencia es más frecuente el periférico, pues, ¿no? Casi 90% a 10% del central. Y ese 90%, pues más de la mitad es el vértigo postural paroxístico benigno, ¿no? Los vértigos periféricos. La sensación, ¿no? El vértigo lateral, giros de objeto, un vértigo objetivo, ¿no? Que el objeto se gira, ¿no? En el vértigo central hay mareos, hay desequilibrio, hay inestabilidad, ¿no? La ataxia, básicamente. Síntomas asociados con el problema periférico puede haber otológicos como dolor, como hipoacusia, incluso en las laberingitis, ¿no? A veces hay dolor y también fiebre incluso, ¿no? Otorrea, acúfenos, bueno, eso ya nos va a dirigir más a oído, ¿no es cierto? En la vía central puede haber cefalea en caso de los infartos cerebelosos, hay bastante cefalea, un sangrado también, ¿no? Déficits sensitivos, diplopia, efectos visuales, ¿no? Entonces, esto ya pensamos más en central, porque está afectando ya algunos nervios craneales que provienen de la parte del tronco, ¿no? Y las vértigos centrales se producen en el tronco, en las vías pontocerebelosas y el cerebelo, ¿no? Entonces puede estar afectado también nervios craneales diferentes. El nistagmo, en lo que es el periférico, es horizontal, rotatorio, unidireccional, ¿no? Y se suprime por la fijación. Entonces, fijar algo, entonces puede suprimir nistagmo. En cambio, en el central de edición vertical puede ser combinado también cambiante o invertido, ¿no? Y no se suprime por la fijación continua. Otra diferencia. En romber hay inclinación hacia la opacidad que hemos dicho. Y como decíamos, en el central es difícil de interpretar porque realmente solo hay, ¿no? Un movimiento, pero no hay un desequilibrio completo, ¿no? Entonces, en otro dice que cerebelo no hay romber, ¿no? Pero también difícil de diferenciarlo, ¿no? El Gutenberg, o sea, la marca, ¿no? Que hemos dicho, hay rotación de más de 80 grados hacia el lado afectado por la revolución sin giro. En cambio, en el central hay inestabilidad con tendencia a caer. La marcha ciega es una marcha inestable, ¿no? Tienes que caminar por la línea de la losa, por ejemplo, y el paciente se va a ir siempre a un lado, ¿no? En cambio, en el cerebelo hay una marcha en estrella y a veces con la revolución, ¿no? O sea, avanzar, retroceder, se va a ir por uno y otro lado. Bueno, básicamente, entonces, en el octavo, pues la evaluación del vestibular es importante, ¿no? El glosofaringeo casi siempre se evalúa con el décimo, ¿no? Son puntos de evaluación que se va a realizar. Porque lo importante es abrir la boca y con eso ya estamos evaluando, ¿no? Un baja lengua y con eso evaluamos lo que es la pared posterior de la faringe, la lengua también, la úvula. Y si es que hay desviaciones, ¿no? Si hay guisado también, ¿no? El glosofaringeo tiene un componente sensitivo que está en el tercio posterior de la lengua, ¿no? El tercio anterior es de ¿qué? El posterior es de la lengua, del glosofaringeo. Casi nunca se hace ese examen, ¿no? Porque habría que poner con un hisopito hacia atrás, bueno, para ver si está funcionando bien, ¿no? El componente motor inerva los músculos estilofaringeo, que se encarga de la elevación de la faringe, y los músculos constrictores de la faringe. También por eso cuando hay daño va a haber disfagia, ¿no? Y el vago, pues tiene fibras motoras, que son músculos exteriores de la faringe, el palato grosso y la laringe, ¿no? Y también tiene fibras sensitivas, especialmente para ver el reflejo faríngeo, ¿no? En la exploración entonces tocamos la pared posterior de la faringe con un depresor lingual, un baja lengua, y la respuesta normal es contracción inmediata de los músculos de faringe, ¿no? En este caso también solicitamos que el paciente diga ah para ver la elevación del pelo del paladar, ¿no? Y a veces si hay una parálisis de un solo lado, incluso la úvula está desviada. ¿Se refiere al lado sano o al lado enfermo? Al lado sano. Sí, porque hay más fuerza que el lado sano, ¿no? Se va a ir al lado sano. Patologías, ¿no? En la afectación del noveno, vamos a ver que una caída del pelo del paladar del mismo lado se llama el signo de Werner, ¿no? Que al hablar la úvula y la pared se desvían al lado sano, ¿cierto? Pero jalado. En alteración del reflejo nauseoso del lado afectado, pues el reflejo nauseoso siempre es ambos lados, ¿no? Si tenemos sospecha, porque también es tortura para el paciente, ¿no?
Si una sospecha o ya está finalizada, te dice no puedo pasar, tengo disfagia, pues ahí sí hay que hacerle para ver si es que puede haber neuropatías aisladas del glosofaringeo también, que son raras, e incluso hay la neuralgia del glosofaringeo, ¿no? Que es un dolor paroxístico en territorio sensitivo de este nervio, ¿no? Y que puede acompañarse a veces con bradicardias, con desmayos, síncope. El dolor es acá el típico dolor de garganta, que casi siempre, ¿no? 2 años pensando que es una amigdalitis crónica, siempre están antibióticos, ¿no? Pero a veces son dolores. Y pues importante, ¿cómo es el dolor, no? El dolor de las neuralgias son eléctricos, ¿no? Es como una electricidad que viene. Y después también pueden estar tranquilos y otra vez viene un dolor muy intenso, ¿no? Entonces siempre pensar en neuralgia tanto del trigémino como del glosofaringeo. El décimo par hay pares unilateral, desplazamiento de la faringe hacia el lado sano, hay una voz nasal, ¿no? Porque hay pares de las cuerdas bucales, pues está la disartria bien marcada, ¿no? Cuando hay pares bilateral hay afonía y disnea también, porque no puede respirar el paciente. Como etiología podemos hablar de aneurismas de la aorta torácica, ¿no? Ya porque pasa el nervio por acá, ¿no? Por la parte del cuello. Tumores, traumatismos cervicales, tumores en neuropatías cervicales. Y también puede, en algunas enfermedades como el ELA, ¿no? Que daña directamente al bulbo, pues será bilateral, ¿no? Sí. El décimo primer par, que es el espinal, solamente inerva el músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos? El esternocleidomastoideo básicamente movimientos de rotación y la y flexión de la cabeza, ¿no? Mediante también la inspección podemos ya palpar si está normal, ¿no? En es una atrofia, ¿no? A veces se ve atrofia esta zona, que es muy evidente. Y también tenemos que oponer resistencia al movimiento, ¿no? Para ver si la fuerza está conservada. Para el trapecio hay que hacer elevar los hombros y el paciente debe incluso encoger y elevar el ojo contra nuestra resistencia, ¿no? Ponemos y el paciente levanta, ¿no? Parece que está normal. Es raro que haya lesión de estos nervios, ¿no? Solamente podría haber por una cirugía a nivel cervical, ¿no? Un tumor, ¿no? Que sería muy evidente también. En lesión medular hay debilidad de rotación de la cabeza hacia el lado sano, el descenso del movimiento del hombro, la basculación del hombro hacia afuera y debilidad de elevación del hombro, ¿no? Que sería en caso de lesiones más que todo a nivel cervical, porque tiene raíces cervicales. Hacia el saltarse el hipogloso, que continúa con hipogloso, el noveno, ¿no? Retrocedemos. También es importante, ¿no? En el hipogloso observa la lengua en el suelo de la boca, ¿no? Los movimientos de la articulación libres y contralaterales. No es hipogloso, el 9 dice aquí. No, el hipogloso es el decimosegundo nervio, ¿no es cierto? Claro, el hipogloso solamente es uno de los nervios motores, ¿no? Que son motores en sí puros, ¿no? Como hemos dicho, el motor puro, tenemos hipogloso y el oculomotor, el sexto, el cuarto, ¿no es cierto? Sí. El facial no es puro, ¿no? También mixto. Sí. En el hipogloso, que es el 12º, 12º, exclusivamente motor, inerva los músculos de la lengua, ¿no? El estilogloso, el iogloso, el geniogloso y el genio ioideo, ¿no? Y también el tiroideo, toda esta parte está inervada por este. Y si vemos, ¿no? Su recorrido de este nervio, incluso tiene raíces cervicales, ¿no? Desde segundo y también en el bulbo, ¿no? Entonces viene inervando. ¿Qué patología afecta más al hipogloso en forma bilateral? También el ELA, ¿no? Que sería la esclerosis amiotrófica, que sería como una lesión de segunda neurona, ¿no? Entonces sería el hipogloso, pues con lesión de segunda, con fasciculaciones, con atrofia, ¿no? Una lengua de loro se llama, porque queda delgadita. Se atrofia el músculo de fasciculaciones, pero también como una hiperreflexia, ¿no? Porque el afecta toda la parte motora. Claro, porque la lengua también lo utilizamos para hablar, ¿no es cierto? Pero no sería igual que una disartria. En la disartria el paciente pues no puede por las cuerdas. En cambio en la lengua pues sí pronuncia, pero tal vez es más confusión, no puede pronunciar bien la palabra, ¿no? Carro, caso, ¿no? Entonces creo que no mueve bien la lengua, ¿no? En cambio la disartria es ya un tartamudeo básicamente, ¿no?
Para ver la fuerza, pues vemos los momentos de lateralización, vemos la lengua, ponemos la resistencia acá, ¿no? Y hacemos que el paciente mueva los cachetes con la lengua. Si vemos atrofia y fasciculaciones, pensar siempre una lesión tumoral que está comprimiendo el nervio o un ELA, ¿no? Porque el ELA va a venir pues aparte con disartria, con disfagia y tal vez hasta con deficiencia de fuerza en las extremidades, ¿no? Las patologías también pueden ser explicatorias donde se van produciendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si son supranucleares, o sea, por encima del núcleo, que puede ser en la protuberancia, por ejemplo, la puede ser unilateral, de leve intensidad, con la lengua desviada hacia lo polarizado, y no hay atrofia ni fasciculación, ¿no? Las pseudovulvares son de forma bilateral, es intensa, tampoco hay atrofia ni fasciculación. Cuando hay lesión ya en tronco y las tronculares, o sea, en el tronco mismo del nervio, si es unilateral, puede haber una desviación al lado polarizado y si hay atrofia y fasciculación. Y si es bilateral, en el caso del ELA, por ejemplo, hay atrofia, fasciculaciones, es bilaterales fasciculaciones, y también puede haber una lengua geográfica por la atrofia y por la atrofia misma del músculo, ¿no? La etiología principal son los traumatismos quirúrgicos en cirugías de cuello, ¿no? Para el nervio, los tumores, las endarterectomías, especialmente de la carótida, también puede producir. El cateterismo es una vía venosa central. A veces, ¿no? Las vías venosas centrales tratan de poner en el cuello y puede dañar pues, el nervio, ¿no? Neurofibromas, ¿no? Como, igual que en el acústico también puede haber en el venoso, ¿no? Y el ELA. Eso sería todo. Entonces el examen va a ser hasta acá. ¿Cuándo hemos quedado?